Nuestra estructura de pensamiento, primera parte, de Ricardo Martín Almada, 2003. Episodio 4. Los caminos prohibidos de la ciencia. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Segundo, principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser a la vez. Una misma cosa no puede y a la vez y al mismo tiempo ser lo que es y no serlo. Esto significa que no puede atribuir a un sujeto dos predicados contradictorios. No se puede decir, según esta limitada lógica, A es B y no B. Refutación no A. La omisión de este principio permitió el avance de la física, y así se pudo pasar de la mecanicista a la cuántica. Se logró pasar de la visión parcial a la visión holística, comprobando las diferentes manifestaciones de una cosa en diferentes planos y momentos de su existencia. Tercero, principio de tercero excluido. Toda cosa debe ser o no ser. No hay término medio. Es blanco o negro. No da la posibilidad a una tercera solución. Esto lleva a una orientación bivalente, por ejemplo, capitalista igual comunista, rico, pobre, cristiano, satánico. Refutación no A. Tendríamos que tomar la media y no los extremos. Si tomáramos en cuenta la estatura de nuestra población, lo clasificaríamos en estatura mediana y no en bajos o altos. Todas las leyes de pensamiento occidentales son una aplicación de estos tres principios fundamentales de la razón, que a su vez se resumen en el principio de identidad. Para la lógica aristotélica, A es A. Por ejemplo, un taxista es un taxista. Una palabra es una palabra. A es diferente de no A. Por el contrario, para la lógica no aristotélica, A es A en algunas circunstancias y no A en otras. O sea, A no puede ser idéntico en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, un taxista puede ser además un plomero o electricista, así como padre de familia, esposo y amigo. Ir más allá de los opuestos binarios, superar el principio tercero excluido, no se puede aplicar a lo sexual. Lo masculino y femenino existe en toda la creación y está muy bien definido. El resto son enfermedades mentales y deben ser tratadas como tales, por mucho que la ideología de género lo niegue. Esta estructura mental aristotélica, que rige actualmente nuestro pensamiento y hasta nuestro lenguaje, impide que percibamos y nos sintamos parte de toda la realidad que nos rodea. Realidad componente de una unidad cósmica y con la que deberíamos estar conectados si nos encontráramos en resonancia con ella. Este pensamiento aristotélico nos excluye de la vida y nos corta de la fuente de conciencia y conocimiento que llamamos Dios. Uno de los mayores problemas del humano es que se cree centro del universo,
a mayor y menor escala. Cree erróneamente que todo gira en torno a él, que su percepción de la realidad es la verdadera y que los demás se encuentran equivocados, sin darse cuenta de que la realidad que percibe cada uno no es más que un proceso de razonamiento simplista, excluyente, arcaico, basado en y filtrado por sus condicionamientos y que su veracidad y alcance no va más allá que en su propia mente. Y, aunque logre convencer de su teoría a los demás y obtenga seguidores, no significa que su visión condicionada de las cosas sea en realidad verdadera. O sea, que hemos estado siguiendo percepciones ilusorias de una mente en un momento determinado, que va deformándose con el paso del tiempo, y de esto hace milenios. Algo importante de recalcar es que ignoramos el hecho ocurrido en sí, aferrándonos a las interpretaciones que se hicieron de él, que con el paso del tiempo dista cada vez más del hecho ocurrido, como por ejemplo, de esto podríamos tomar el mapa y el territorio. Una persona, en un determinado momento, trazó un mapa con lo que sus sentidos condicionados observaron sobre la realidad aparente de un territorio. Este territorio cambia constantemente, pero el mapa permanece estático. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.